Estamos de vuelta, amigos. Ahora tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Sergio Antonio Ortega, juez de corte laboral y vocero de la Asociación de Jueces para la Democracia. Bienvenido, doctor. Bueno. Qué gusto tenerlo aquí de nuevo. Por aquí estamos. Bueno, oportuna la situación, su presencia, porque así como el Poder Ejecutivo, el presidente de la República tiene a febrero para rendir cuenta ante la Asamblea Augusta del Congreso, pues diciembre es el mes del Poder Judicial, donde el presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte, en este caso Mariano Germán, rinden cuentas al país. Así es. Bueno, digamos que él pareció dar a buena noticia, dijo que el 96%, o sea que los jueces de fondo del país tuvieron un desempeño alrededor de un 96%. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, trascendental porque que lo que va entrando al Poder Judicial salga con respuesta es lo que contribuye a la paz social y a que la democracia sea real. Es decir, una sociedad que va acumulando conflictos a los que no le da respuesta, va fomentando una bomba de tiempo que puede desestabilizar la sociedad más organizada. Entonces, cuando se acumula mora, se van posponiendo las respuestas que hay que dar en el plano jurisdiccional a los conflictos que tienen los ciudadanos. Y el conflicto más sencillo, por un cruce de agua en un campo, si no se le da respuesta a tiempo, puede terminar en una riña entre dos familias y varios muertos. Entonces, dar respuestas rápidas a los conflictos de los ciudadanos asegura que los conflictos se resuelvan por la vía pacífica, democrática y por los mecanismos correspondientes. Eso es fundamental. Muy bien, muy bien. La mora judicial, ¿con qué se come eso, la mora judicial? Pues, una vez que un expediente está en estado de fallo, el juez tiene 2 meses para fallar, para dar su laudo, su sentencia. Pero resulta que caen en mora cuando trasciende esos 2 meses, que a veces es 1 año, a veces es 1 año y medio, y entonces eso se llama justicia denegada en la práctica. Y ese 96% también quiere decir que hay un 4% que entró en mora y se une a la mora histórica que tiene el Poder Judicial. Le aclaro eso porque también Mariano Germán dijo que en junio de este año pues quedará resuelto. ¿Usted cree que en junio de este año? Si en 1 año se resolvió el 70% de lo que estaba atrasado, resolver el 30% de lo que pueda faltar y ese 4% que usted dice que se ha incorporado, que no necesariamente, porque recuerde que de lo que entra, no todo queda en posibilidad de ser fallado. Hay procesos que entran y se cogen el año entero instruyéndose, haciendo medidas, descenso a lugares, escuchando testigos, presentando pruebas, viendo documentos, y puede pasar el año completo y no estar todavía en posibilidad de ser fallado. Pero están en proceso. Pero está en el proceso, se está instruyendo. Esa parte no se cuenta como mora, porque todavía esa parte está en proceso de instruirse. La mora específicamente se refiere a aquellos asuntos que ya se conocieron, ya se instruyeron, ya el juez tenía un plazo y ese plazo se sobrepasó. Hay que decir que no todas las materias tienen los mismos plazos. Hay materias que tienen 15 días para ser fallado, hay otras que tienen 30, hay otras que tienen 2 meses. Según la categoría del tribunal, la Suprema Corte de Justicia se tiende un poquito más el plazo debido a la complejidad de los asuntos. Pero en sentido general, todo juez debe dar respuesta en unos plazos que la ley ha fijado como razonable para que el ciudadano reciba la atención de su queja. Y cuando eso no ocurre, obviamente se produce esa mora. Esa mora se produce, en la mayoría de los casos, no porque el juez no quiera fallar el asunto, sino porque razones materiales lo impiden. A veces son los incidentes que plantean los abogados. Hay abogados que obviamente el interés que tienen es dilatar la cuestión, porque por ejemplo un abogado que representa a un inquilino que está siendo desalojado, bueno, ese abogado más que tener la razón lo que quiere es ganar tiempo para que su cliente o resuelva la situación
o puede encontrar dónde vivir. Entonces ese abogado va a prohijar acciones e incidentes que tienen a que el juez no llegue a la decisión final de ordenar su desalojo cuando proceda. Entonces hay cuestiones que torpedean el que el juez lo decida. También hay elementos materiales, equipos, tecnología, empleados, apoyo suficiente, tribunales adecuados, que impiden que el juez pueda fallar en los plazos que dice la ley. El legislador a veces es muy severo en la fijación de plazos. Y por ejemplo en amparo, el legislador le ha puesto que hay que resolver el amparo el mismo día, en dispositivo, y en unos 5 días habrá que tener la sentencia debidamente resolutada. Pero resulta que a la materia del amparo llegan cuestiones trascendentales, donde no siempre es tan sencillo poder decidir sí o no, acogido o rechazado, y en 5 días motivado, porque no en todos los tribunales existe el personal suficiente, la infraestructura adecuada para dar esa sentencia en los plazos que dice el legislador. De todas maneras, nadie dijo que esto iba a ser fácil, y lo que asumimos esto tenemos que cumplir los plazos que la ley ha puesto. Y el Poder Judicial sigue, como dice el presidente, haciendo de tripas corazón, con un presupuesto deficitario desde hace 14 años, intentando dar la respuesta que la sociedad demanda. Pero fíjese, ese es un argumento, el argumento ese de los recursos y la falta de la situación material que se alega para explicar, no justificar, sino explicar el problema de la mora judicial. Pero el presidente del Consejo Nacional de la Competitividad dio unos números bastante contundentes. Dijo él que del 2012 al 2017, más que se le duplicaron los recursos. De 3.500 millones se llevaron a 7.500 millones. O sea que el problema no es de recursos, para que no me hablen, Mariano Germán no me hable de recursos como un óbice para desarrollar o para reducir o liquidar el problema de la mora judicial. Recursos no es todo, pero probablemente es el primer insumo necesario para cualquier gestión. No hay forma de que una empresa, una institución, funcione adecuadamente si no tiene los recursos, el espacio material, los lugares, la seguridad, la comodidad, el asegurar que los expedientes no se pierdan, que estén protegidos, que cuando viene un ciclón el agua no entre. Es decir, hay un conjunto de realidad material que solo se logra con recursos. Evidentemente el señor Páez ignora, Rafael Páez, o lo ve desde una sola perspectiva y se lo achaca a gestión. Bueno, si en una cosa hay pocas quejas en el Poder Judicial es precisamente en la forma como se manejan los escasos recursos que tenemos. Hay que entender, y quizás el Estado Dominicano no ha entendido, que un Estado que tiene un presupuesto de 300.000 millones en el 2011 produce una serie de demandas, compañías, disoluciones, transferencia de títulos, propiedades, negocios, operaciones de una dimensión. Ese presupuesto de 800.000 millones, 7 u 8 años después, no es un dinero que está guardado en una caja. Es una expectativa de lo que va a recibir el Estado Dominicano, producto de las operaciones que se van a producir en esa nación. Y para que esos 800.000 millones lleguen y se produzcan, tiene que haber precisamente un Poder Judicial mucho más grande que el que había cuando el presupuesto apetecía solo y aspiraba a 300.000 millones. Entonces los recursos que probablemente en el 2011 recibía cuando llegó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se hacía el doble de lo que se hace hoy con lo que tenemos duplicado. Porque hoy lo explicaba en acento.com un joven apellido Cedeño, que en la crítica del señor Páez conocía que en esos 7 años ha habido un índice de inflación, que lo que se hacía en el 2011 con 3.000 millones, hoy no se hace con los 7.000 que vamos a recibir. Entonces, que hay que aplicarle no solamente ese parámetro, hay que aplicar también la inflación, la cantidad de tribunales que son necesarios. Tenemos casi 3 años hablando de 100 y pico de tribunales que ya fueron creados por el legislador, que ya dice que existe en tal tribunal, debe haber un tribunal de niños en tal lugar.
y que la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, no han podido poner en funcionamiento por falta de recursos económicos. Pero recursos humanos también, recursos tecnológicos. Todavía el Poder Judicial trabaja con servidores que cuando 5 empleados al mismo tiempo envían a imprimir una cosa, se frisa el servidor. Yo le pregunto, ¿cómo el juez da la sentencia a tiempo si cuando ya está hecha y se manda a imprimir, el servidor se frisa? Hay que esperar que el director resuelva, que el de tecnología de la información venga a ver qué está pasando en los cables, que hay que sustituirlo, que hay que llevarse este equipo. Entonces, todo eso contribuye a que la mora, que nadie la quiere, que el juez no quisiera tener su tribunal limpio, sin un expediente pendiente. Bueno, yo sí le digo que la mora, que usted del Poder Judicial tiene una gran responsabilidad. Así es. Y una gran responsabilidad con la competitividad del país, porque es un asunto de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, en eso la justicia o la Judicatura Nacional tiene una responsabilidad inmensa. Entonces, con eso de la mora, o el demandante se muere, o negocia, abandona el caso. Entonces no hay justicia. ¿Entiendes? Hay que resolver eso. El otro punto es, el presidente de la Suprema Corte decía que bueno, que como punto fundamental para este año es la innovación y la tecnificación, y que va a empezar por el área administrativa y por el penal. Muy bien, pero el otro problema es el inmobiliario, la jurisdicción inmobiliaria. Sí. Ahí hay una mafia eterna, inamovible, doctor. Usted siempre se ha dicho que si ponemos la República Dominicana en un mapa y le ponemos los títulos que hay 2 Repúblicas Dominicanas de las tantas falsificaciones de títulos. Entonces no hay cosa que dé más inseguridad a un inversionista que esa situación. Sí, entonces, el problema inmobiliario, ¿por qué es tan inamovible? Ahí hay jueces que están en muchísimos, demandados en el caso Peravia por falsificaciones, hay jueces ahí que permanecen ahí intocables. ¿Jueces demandados? Bueno, jueces sí, que están en expediente. En el Banco Peravia hay un expediente, hay una jueza que está... Déjeme decirle que la jurisdicción inmobiliaria es una de las jurisdicciones donde mayor tecnología se ha aplicado. De hecho, los procesos de la jurisdicción inmobiliaria ¿y de qué ha servido, fueron diseñados por ingenieros, ni siquiera por los jueces ni por abogados. Y los procesos de la jurisdicción inmobiliaria fluyen como en una industria manufacturera. Y todos esos títulos falsificados. Bueno, es que en lo inmobiliario ocurre... Al pelotero Lugo le falsificaron, lo estafaron con un inmueble de 50 millones. Al Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, lo estafaron con 50 millones. Entonces, cuando estafan al propio Estado. Bueno, ahí hay falencias no solamente que atienden a la justicia. Usted sabe que la maldad siempre va 2 pasos delante de lo justo. Así como la policía siempre tiene que ir corriendo detrás de los delincuentes porque ellos están especializándose para hacer las cosas mal y la policía anda detrás para intentar que no ocurra. Así ocurre también en lo inmobiliario, en lo penal, en lo comercial, en todo. La mente perversa siempre está ingeniándose cómo hacer las cosas, precisamente por eso hay que aplicar tecnología de punta, aplicar procesos, tener controles, auditoría, porque yo siempre he dicho que el funcionario más serio no es el que más valores recibió cuando lo educaron chiquito, es el que más controles tiene, el que más cámaras tiene que lo vigilan, el que más arqueo se le hace. Entonces, ese constante inspeccionar, ese constante verificar lo que se está haciendo, es lo que asegura que los procesos fluyan de manera transparente. Y en la jurisdicción inmobiliaria, incluso de la gestión anterior del magistrado Subero, el Banco Interamericano de Desarrollo invirtió recursos que permitieron cambiar totalmente hasta la infraestructura física de ese tribunal. Y los procesos lo hicieron incluso ingenieros, con lo que a veces los jueces y los abogados
no nos sentimos muy a gusto porque las cosas parecen funcionar de una forma automática. Pero hay que reconocer que en una de las jurisdicciones donde más se ha invertido en tecnología y en modernizar la jurisdicción es justamente la inmobiliaria. Lo penal, porque ahí está en juego la libertad de los ciudadanos y porque, bueno, ante la carencia de recursos hay que priorizar en cuáles áreas se va a hacer el primer énfasis piloto. El día que el Poder Judicial tenga el 2.66, que la ley 194-04 contempla, probablemente el Poder Judicial podrá asignar tecnología e innovación en todas las áreas, en lo administrativo, bueno, en todas las materias. Mientras tanto hay que priorizar para que aquellos temas necesarios. Yo le hago hincapié en esto de la inseguridad jurídica porque justamente el país viene descendiendo desde el punto 107 pasó al 127, o sea, una degradación y es por esa situación de inseguridad jurídica. Pero fíjese que ese índice de competitividad que se publicó incluso un ranking, nos ponía por debajo de Jamaica y de Haití. Y no hay que ir a Harvard para salir a la calle y preguntarle a cualquier persona de la calle si cree que ciertamente Turquía, Jamaica y Haití están por encima de República Dominicana. En Turquía hay más de 6.000 jueces presos todavía del fallido golpe aquel. Haití, bueno, su infraestructura institucional es bastante precaria. Y Jamaica prácticamente es un país que no tiene ni la infraestructura ni el sistema de justicia que tiene República Dominicana. Entonces ese estudio tiene sus falencias. Naturalmente los estudios son como las encuestas. Quien las ordena generalmente tiene algún interés en una u otra dirección que se profundice en las conclusiones del estudio. Y como tal, yo he visto, y desde la Asociación de Jueces hemos visto con cierta ojeriza, ese lugar que nos atribuyen, el 120 y tanto, por debajo de Turquía, de Jamaica, prácticamente de medio África. Entonces, bueno, eso tiene sus falencias, que habrá que ver la ficha técnica con cuál fue que se hizo, para que nos coloquen en un lugar tan desproporcionado desde la perspectiva de los que estamos aquí, vemos los esfuerzos que la justicia ha hecho. Doctor, es bastante halagüeño que los jueces se organicen y que exijan reivindicaciones, porque también hemos estado acostumbrados a que sean víctimas de atropello del Poder Judicial superior, por aquello de que el juez habla por sentencia, generalmente andan silenciosos y sobrios. Y entonces sí que me gustaría, aparte de los traslados arbitrarios que tanto se han denunciado, ¿qué otras cosas la Asociación de Jueces necesita, precisa y demanda para estos tiempos? Hay 3 puntos básicos. El primero, pues lo enfocó el presidente, que es la cuestión relativa al presupuesto. Sin recursos no hay forma de hacer una gestión eficiente. Pero ya ese es un tema que está en manos del presidente, que es el presidente de la Suprema y presidente del Consejo del Poder Judicial, y es la cabeza de la institución que puede generar los conflictos o el diálogo con los otros poderes del Estado para que eso sea una realidad. La otra cuestión tiene que ver con la independencia judicial. El juez que a la hora de decidir tenga que pensar que el sustento de su familia depende del expediente que está fallando, pobre del justiciable que esté en manos de ese juez. Porque un juez temeroso es un juez que probablemente titubea a la hora de aplicar el derecho porque está en juego su propia tranquilidad. Entonces hay que asegurar la independencia de los jueces no como un privilegio del juez, sino como una garantía del justiciable que está en ese expediente. Porque en el momento que el juez tenga que estar pendiente de su suerte para decidir, probablemente la decisión que a usted le corresponda no sea la del derecho, sino la que más le convenga. Entonces, jueces asustados, temerosos de que su porvenir y su carrera, jueces con 28, 30 años en el Poder Judicial, que a la hora de tomar una decisión tengan que pensar si el sustento de mis hijos mañana está en peligro, probablemente yo no quisiera estar en manos de un juez que tenga esos temores. Entonces, la otra cuestión es reglas claras. La Asociación de Jueces, y en sentido general todas las asociaciones que existen, ninguna se opone
a que el Poder Judicial investigue, supervise, vigile, y cuando haya alguna queja de la ciudadanía, investigue y tome cartas en el asunto. Porque de que las cosas se hagan bien, ganamos todos. Y la legitimidad del Poder Judicial viene justamente por la transparencia con que la población perciba que lo estamos haciendo bien y con buenos motivos. Ahora bien, es necesario definir reglas claras. ¿Por qué un juez es suspendido? ¿Por qué un juez es destituido? Y la destitución no puede ser el único remedio ante cualquier falta de un servidor judicial, que le ha costado recursos y tiempo al Poder Judicial formarlo. Entonces, es lo que reclamamos, reglas claras, investigación y claridad. No podemos tener jueces en un limbo desde hace 10 meses suspendidos, sin recibir un peso de su salario y su familia pasando trabajo, a la espera de que se decida cuál es su suerte. Se investigó, hay que decidir que la falta es grave, amerita la destitución. Bueno, eso es lo que dice la ley. La falta es leve y lo que procede es una corrección, una medida correctiva, una amonestación. Bueno, tomemos la medida que sea, pero definamos la suerte. No puede estar un ciudadano que ha asumido un proyecto de vida que le impide hacer otra cosa, estar en un limbo de 1 año, esperando a ver qué va a decidir la instancia disciplinaria, sin poder dedicarse a otra cosa que no sea esperar que decidan su suerte. Entonces, Jueces por la Democracia clama por reglas claras, por justicia para los jueces, porque quien no recibe justicia distribuye injusticia. Y si el juez, cuando es juzgado él, no lo juzgan con el debido proceso, cuando él le toque juzgar al ciudadano común, no podemos esperar que él sea un árbitro imparcial. Amigos, ha sido la participación del doctor Sergio Ortega, juez de Corte Laboral y vocero de la Asociación de Jueces para la Democracia. Ese es el compromiso. Doctor, gracias por venir a hablar con nosotros en este día sobre el estado de la justicia dominicana, oportuno, porque se celebró el mes pasado el Día de la Justicia y le tocó al presidente de la Suprema Corte de Justicia dar cuenta del estado de situación de la justicia. Gracias, doctor. Bien. Gracias, doctor. Y a ustedes gracias por estar siempre ahí con Habla los Líderes. Así que hasta el próximo domingo.